convierte toda su vida en una acción artística. En cualquier momento podía sentarse y escribirte un poema, te podía hacer un dibujo. Yo pensé incluso que un día este hombre llegaría a ser un notorio homosexual y años después le vi cubierto de niñas por todas partes. Era poeta y además tenía imagen de poeta, ¿no? A Antonio le gustaba mucho provocar. Siempre estaba en el límite de la creación, ¿no? Era como abducido por el arte. Molina fundamentalmente era un creador. Yo lo considero un auténtico genio, más o menos comprendido o incomprendido, pero un genio. Cuando él llegaba a los sitios, el arte entraba con él. Al morir mi padre y sumergirnos en la ardua labor de ordenar su inmenso legado, se fue diluyendo la imagen que como padre tenía en mi recuerdo y fue cogiendo fuerza una nueva figura, la del gran creador que había sido. Cuantos más textos, recortes de periódicos y cartas leía, más y más interrogantes se iban abriendo y menos comprendía cómo una obra de tal intensidad y magnitud todavía permanecía casi oculta. A la búsqueda de respuestas, decidí iniciar el viaje que nos ha llevado a este atípico documental, donde algunos de los amigos con los que compartió inquietudes y proyectos artísticos me cuentan sus recuerdos y opiniones, intentando arrojar algo de luz a mis tinieblas. Alcázar de San Juan es el lugar de nacimiento de Antonio Fernández Molina. Esto lo sabe todo el mundo que se ha acercado a sus libros, porque él mantuvo muchísimo interés en declarar siempre que era hijo de Alcázar de San Juan, y en las portadillas y en las entradillas de todas sus obras ponía Antonio Fernández Molina, Alcázar de San Juan, y le gustaba presumir de que Alcázar de San Juan había dado dos genios de la literatura, Miguel de Cervantes y el que apellida genio Fernando Arrabal, Antonio Fernández Molina, genio. Porque Antonio había quedado huérfano de padre cuando era muy joven. Cuando mi padre, apenas niño, queda huérfano, su madre decide trasladarse a Guadalajara para vivir un poco más cerca de los suyos. Es en Guadalajara donde cursa sus estudios y durante las vacaciones se acerca todos los años a casa de Uceda para ayudar a su abuelo Ignacio en las tareas del campo. En el desván de la Casa Labriega, al comienzo de su adolescencia, el joven poeta descubre un arcón lleno de libros que había pertenecido a su padre. Desde entonces no deja de leer. Le conocí de toda la vida. Yo vivía en casa de Uceda y allí vivía su abuelo paterno. Con ese motivo, pues la familia venían y nos conocíamos desde pequeños, desde siempre. Tenía un abuelo que se llamaba Jacinto, que protegió de alguna manera en términos económicos a la familia. Siempre pensé que había nacido en Guadalajara o en la zona de Casa de Uceda, luego me enteré, ¿no?, que había nacido en Alcázar, pero que bueno, que se vinculó aquí porque realmente sí que es verdad que tanto Miguel como Eugenio, como luego otras personas como Josepe, que he tenido ocasión de hablar con ellas de Antonio Fernández Molina, pues hablaban con tal naturalidad de él, con tal familiaridad y como si lo hubieran conocido de toda la vida, que yo siempre pensé que era de Guadalajara. A mí en realidad fue el que me abrió caminos de conocimiento, ¿no?, de cosas. Yo leí mucha literatura de la que yo pude leer cuando yo tenía 17, 18 años, se la debo a él. Yo, antes de conocer físicamente a Antonio Fernández Molina, le conocía pues de escuchar a mi tío Eugenio Aguilar y a Miguel Lezcano, grandes amigos suyos, pues hablar de él y hablar de cómo les había de alguna manera abierto los ojos hacia una literatura más imaginativa, más creativa, más abierta al mundo, no tan cerrada como era, digamos, la literatura que se servía, ¿no?, en los salones culturales de la Guadalajara de los años 50, ¿no? José Luis Aguado, que era un gran admirador de Molina, porque es que él y Josepe le llamaban maestro. Él vivía en la casa de Balconcillo 6, era una casa abierta a la amistad, llena de libros, una casa austera, una casa reducida. Entonces vivía su madre, la recuerdo perfectamente a ella y a sus hermanos, y Antonio siempre entre papeles era cuando estaba organizando la publicación de su revista Doña Endrina.
nos reunimos con alguna frecuencia con el ánimo de formar una revista. Antonio lo tomó muy en serio y efectivamente confeccionó una revista muy bonita, Doña Andrina, en un formato exquisito. María Luisa Madrid calladamente ilustra poesía, decía, porque yo hice Doña Andrina a la cabecera. Hubo un grupo de revistas, se llamaban, pues yo qué sé, de Eucalión, El pájaro de paja, Doña Andrina, otra que incluso hice yo en esa misma época, se llamaba Trilce, y Arcilla y Pájaro, y que alguna más, que estaban muy interrelacionadas. Era un clan, claro, eso era ahí que no entraba. Es que como consideraban que los que estaban fuera del clan no tenían calidad, pues no los metían. Y además es que es verdad, porque ellos lo que sí eran buenos críticos, aparte de ser buenos poetas y buenos escritores, sabían lo que era bueno y lo que era malo, claro, y malo había mucho. Y muy subvencionado. Las gentes se reunían a comer o a beber vino o a lo que fuera y la conversación siempre era la misma. Siempre se hablaba de literatura, de pintura, de pintores, de literatos. Es decir, no había espacios, digamos, de frivolidad, sino que eran espacios creativos casi siempre. Por amistad con Antonio Fernández Molina nos reuníamos mucho en Madrid con Ángel Crespo, con Gabino. En fin, toda la poesía, es cuando yo conocí a Gloria Fuerte. Antonio le conocí en el Ateneo de Madrid. Antonio estaba muy cerca del postismo. Yo nunca fui postista. Esta adquisición postista que sin duda en él tiene unas connotaciones tan personales que singularizan absolutamente su paso por la plástica contemporánea en España y que debería ser objeto de un estudio más serio del que se ha hecho hasta ahora. Antonio es el enlace entre las últimas vanguardias, los últimos ismos, el postismo como manifestación de la última gran vanguardia española y los nuevos movimientos juveniles. El postismo era el último ismo, ¿no? Y yo considero a tu padre el último ismo también. Yo a Antonio le conozco cuando va a mi casa a ver a mi hermana y como era una gran lectora y leía muchísimo en francés, en aquella época había mucha censura, pues eso aglutinaba el que vinieran los chicos jóvenes, que también ella era muy joven, a reunirse allí y a hablar de literatura, que era lo que más les gustaba a todos. Hicimos una tertulia que se llamaba, como digo, Vino y Pan, donde nos reuníamos periódicamente, leíamos nuestros versos. Él fue una presencia especialísima en aquellas tertulias de Vino y Pan. Y en algún momento pues mostramos nuestra rebeldía haciendo una pantomima de que enterramos a Velázquez. Después de muchos años yo le he oído y leído a Antonio Fernández Molina, quien reseñó la importancia que tuvo aquella exposición, no solamente en la ciudad de Guadalajara, cuya importancia fue relativa porque fue más bien origen de un cierto escándalo social, en la medida que estaba desbordada de vanguardismo, de un nuevo arte, de la muerte de Velázquez y muchas cosas más que nos divertía muchísimo. En el bar Soria, allí se reunían todos los jóvenes inquietos que hacían exposiciones y manifestaciones culturales. Con el tiempo se lo cerró la policía. No podías hablar, no. Y claro, por menos de nada, una exposición, ya ves tú, una exposición de cuadros, pues a lo mejor entraba la policía a palos. Incluso en el púlpito se habló de aquellos rebeldes que hacían, eran unos pseudo intelectuales, decían, ¿no? Y estando yo un día en misa, el cura se puso en el púlpito a decir esas reuniones que se hacen en ciertas casas, y lo estaba diciendo por nosotros. Teníamos encima una losa, que era la falta de libertad. De una larga lista, fue Nueva Alcarria de Guadalajara el primer y último periódico donde colaboró como articulista.
Desde su columna Veleta al viento, difundió las noticias y conocimientos que sobre arte y literatura poseía. Él compartía espacio con plumas, digamos, muy ágiles, muy ilustradas, como podía ser la de Luis Monje Ciruelo o la propia de Eugenio Aguilar. Una columna que se titulaba Veleta al viento y era una delicia. En el periódico era lo más literario y lo más agradable que se podía leer. Cuando yo entro de director al diario Nueva Alcarria, lo primero que quiero es recuperar la firma de Antonio Fernández Molina. Era siempre un poquito más irritante en ocasiones, era más novedoso, era capaz de sorprender con un guiño surrealista en un momento determinado. Me parece que se casó en la iglesia de Santiago y luego celebramos un desayuno de café con leche con suizos. Conocí ese día a Gregorio Prieto, que vino de Madrid, no sé si para ser padrino o para un testigo, en fin, señalado, ¿no? Y nuestro viaje de novios fue Zaragoza, Barcelona. Mi primer recuerdo físico de tu padre exactamente es cuando vienen de viaje de novios tu madre y tu padre, que hablan con Miguel y comemos juntos. La Bordeta y el Pinillos, los amigos, pues hicimos una merienda con ellos y tal, y charlaron de sus cosas. Todos eran caballeros menos yo, estaba rodeada de caballeros. Cuando Miguel hace despacho literario, lo nombra redactor jefe a Antonio. Había entonces una tertulia en el Café Niqué de Zaragoza, y allí con otro grupo de poetas con los que formaban el Orejudín, con Luciano Gracia, con José Antonio La Bordeta. Tienen un compromiso cultural, un compromiso literario, un compromiso poético, y claro, y hacen su mundo. Después de la boda, mis padres comienzan un largo periplo por los pueblecillos de la provincia de Guadalajara, donde mi padre compatibilizó su dura labor como maestro rural con sus trabajos creativos, mientras, casi sin darse cuenta, iba formando lo que llegaría a ser una gran familia numerosa. El Cubillo fue el primer pueblo donde estuvimos ya casados. En el Cubillo de Uceda escribió Antonio El Cuello Cercenado. Si un niño no puede nacer, si un poeta no puede escribir Alejaos de mí, alejaos, ¿no? Que es del Cuello Cercenado, y que es un libro que yo siempre lo he llevado en el bolsillo durante muchos años porque me parecía un libro muy emocionante y fue uno de los libros que me causó mucha impresión. En Alpedrete, en el pueblo donde estaba Antonio de maestro, no había ni luz ni agua y las condiciones de vida eran horrorosas. Pero él había querido ir allí porque le interesaba para escribir, que luego escribió un libro muy interesante que se titula Encejunta y Gamuz. Fue la editorial Monte Ávila de Venezuela quien lo publicó por primera vez y obtuvo con él el premio al mejor libro extranjero del año. Y allí vinieron pues amigos, personajes importantes de la literatura y tal, entre ellos unas amigas venezolanas, editoras de poesía de una revista que se llamaba Árbol de Fuego. Pues entonces París-Nueva York eran 8 horas, incluido aterrizaje y despegue, y para ir desde Madrid a Alpedrete de la Sierra, que estaba algo más de 100 kilómetros, tardé algo como 12 horas. Y Alpedrete de la Sierra, un viaje de otra época, puesto que una parte del viaje se hacía en mula y se atravesaban eras en las cuales se estaba trabajando, era un verano y se estaba trabajando en la trilla. Y también vino Arrabal, que bueno, que nos lo pasamos con él de miedo, porque como era tan estrafalario, pues la Guardia Civil estaba en casa todos los días. Y a las mujeres las tenía escandalizadas porque además se ponía ropa de mujer y las decía muchas tonterías. Arrabal estuvo todo el verano con la mujer, que le decía, bueno, ¿y dónde he hecho los orines? Y decía, pues tú sacas la mano por la ventana, sacas y doblas. Recuerdo como uno de los periplos
poéticos más importantes de mi vida, el haber convivido con Molina y sus mujeres, y vivimos un verano de una intensidad poética enorme, con lecturas. Me acuerdo que leímos un poema en el que se diría que lo estoy simbolizando. Parezco el personaje que ridiculiza a Rimbaud en Las Iluminaciones y que se llama El Sentado. Vino Cela a dar una conferencia en Guadalajara. Acababa de publicar Viaje a la Alcarria. Y entonces las fuerzas vivas de Guadalajara convocaron en el Hotel Palace una reunión donde Cela pues, fue agasajado y José de Juan, que era el director de Nueva Alcarria, Pepe de Juan, y nos llevó a Antonio Fernández Molina, a Eugenio Aguilar Eugenio y a mí a aquella reunión porque éramos los poetas que íbamos a ser pues, los teloneros de aquel acto. Y recuerdo que en Cajón Desastre Cela dice de Fernández Molina, el garzón transido por la poesía. Y a partir de ahí es cuando viene, yo creo, la amistad de Antonio Fernández Molina con Camilo José Cela. Claro que podría dedicarse un número de papeles a Silverio Lanza, figura que, sin duda alguna, bien se lo merece. Ahora bien, ¿cuántos escritores españoles podrían decir de él algo mínimamente interesante? Si quieres, prepárame un anteproyecto del número del que, desde ahora, te nombro secretario honorario. Los poemas de Mariano Meneses irán, como es lógico, en papeles. Y me callo. Del 5 al 20 de diciembre estaré en Madrid. Te lo digo por si quieres acercarte un día. Un fuerte abrazo de tu viejo amigo Camilo José Cela. Ese trabajo de Silverio Lanza que se lo ofreció a Camilo determinó que Camilo viniese a verle y le ofreciese irse a Palma de Mallorca. Cuando Camilo José Cela quiere buscar un secretario, echa manos de él, echa mano de Antonio, porque lo conoce perfectamente, porque Antonio, pues Antonio es un personaje que bulle mucho en el mundo cultural, no es un parvenu. Mi padre, cuando en su juventud decidió dedicarse plenamente a su vocación artística, enseguida entró en contacto con muchos de los escritores pertenecientes a la generación del 27, algunos de ellos en su exilio americano, al mismo tiempo que empezó a colaborar en cuantas revistas literarias se publicaban tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Sus vastos conocimientos, unidos a estas relaciones, hicieron posible que tanto el especial de Silverio Lanza como el resto de números de papeles de Son Armadans fueran de una calidad exquisita. Fue poco después a Mallorca como secretario primero, secretario de Cela, y después como director de la revista Papeles de Son Almadán. Y fue fiel también a Camilo José Cela durante mucho tiempo. Cela, evidentemente, le favorecería en la medida en que le permitió publicar muchas cosas, pero Antonio trabajó mucho con la revista de Papeles de Son Almadán y yo creo que Cela no acabó de portarse bien con él cuando finalmente se separaron. Con mi padre y su nuevo trabajo, toda la familia nos trasladamos a vivir al barrio de la Bonanova, en Palma de Mallorca. Allí se abren para él nuevos caminos creativos, nuevos amigos y nuevos proyectos. Pero eso ya es otro capítulo de la historia. Rompía la concepción previa de lo que es la literatura y lo convertía en una especie de todo o de nada, lo que se prefiera. Te podía escribir un artículo sobre una bicicleta, como sobre un zapato, o sobre Henri Michaud, sobre Kafka. Yo la encuentro difícil. Hay cosas que me gustan mucho y hay otras que no las entiendo. Comíamos con él, todo el tiempo estaba dibujando, dibujitos pequeños, o que no tenía la suerte de Picasso que podía pagar la factura con un dibujo. Pues mi padre no podía de ninguna manera aceptar que hubiera otra persona haciendo barbaridades que pudieran competir con las propias barbaridades que hacía él mismo. Era muy fuerte su personalidad, y esto, claro, pues también le gustaba provocar, pero de una forma sana e inteligente. Lo que pasa que, claro, según qué círculos y qué gente y tal, les chocaba.
a la larga descubrimos a los pocos meses que era un gran poeta y un gran pintor. Cela conoció a Antonio en Guadalajara en un homenaje que le hicieron y se quedó impresionado con él y desde ese momento ya fueron amigos toda la vida. Cuando iba a Madrid le llamaba para que fuese con él y hablar y tantearlo y ver lo que daba de sí. Y entonces ya le propuso, quería ser secretario de la revista Papeles de Son Armats. El momento en el que Antonio Fernández Molina estuvo ocupándose de Papeles de Son Armats, porque al fin y al cabo mi padre la puso en marcha, pero después en cierto modo se desentendía ella, coincidió con una época bastante caótica de mi vida. A la vuelta fue cuando me encontré por primera vez, quizá no por primera vez, pero sí con la conciencia de quién era y lo que hacía, con Antonio al frente de Papeles de Son Armats. Realmente yo conocí a Antonio a través de Camilo José Cela. Un buen día me lo presentó y me dije, mi ayudante me va a ayudar mucho, con aquella voz fuerte, profunda que tenía Camilo. Respecto del papel que jugó Antonio en la revista Papeles, a mí me parece que es interesante entender que él sucedió a Sergio Vilar, y Sergio Vilar era una especie de general nazi. Todo aquello que en Sergio era disciplina, ajustarse a la necesidad de cumplir unos plazos y desapego por el contenido hasta cierto punto, en Antonio era lo contrario, ¿no? Antonio lo que quería era meter en Papeles pues todo este universo de lo que después sabemos que fue el movimiento postista o por decir así, el movimiento alternativo a lo que era la cultura oficial del franquismo. Y lo primero que me asombró por la manera de ser de Cela, que siempre era un ególatra tremendo, es cómo respetaba las opiniones de Antonio Fernández Molina sobre qué artículos había que publicar, qué autores convenía editar en ese momento. Estoy convencido de que tanto Antonio hizo una excelente labor para Papeles como que Papeles significó para él una oportunidad, una capacidad de expresión, una posibilidad de volcarse en un mundo que además trascendía con mucho el mundo mallorquín y el mundo español. Él prácticamente publicó en casi todas las revistas de Sudamérica, ya digo, consecuencia de estar en Papeles de Son Armats y además porque, como he dicho de un principio, él era un pozo de cultura. Entonces si se hablaba o de una revista que sale en Bogotá que habla de no sé quién, pues Antonio Fernández Molina sabía quién era. Es seguro que Camilo José Cela envidió el savoir-faire, el literario de Antonio Fernández Molina, por una razón muy simple. Porque Antonio Fernández Molina era un excelente lector y Camilo José Cela, o sea, mi padre, no leía. Mi padre tenía un sentimiento de propiedad absoluto respecto a todo lo que le rodeaba. O sea que si Antonio Fernández Molina era un excelente conocedor de la literatura y de la poesía y del arte contemporáneo, pues lo fagocitaba a Camilo José Cela, es decir, ya le pertenecía a él y punto final. Lo que pasa es que, claro, una cosa es hacerlo y otra, se hubiera dejado torturar mi padre antes de admitirlo. Que Antonio, creo, se dejó deslumbrar un poquito por la fama de Camilo. Que Camilo José Cela le pagaba un sobre mísero. Creo que cobraba 15.000 pesetas, que eso era una porquería. Él iba a ver a alguien y siempre llevaba su carpeta de dibujos para ver si le podía colocar un dibujo al amigo, a la amiga o a quien fuera para venderle porque él pensaba, Fernández Molina pensaba mucho en la familia. Y me dice, tienes que hacerme un favor, me voy, cómprame este álbum de dibujos, con los dibujos preciosos. Tengo de todo, tengo uno enmarcado, tengo otras cosas más enmarcadas que me compré bastantes años después que nos encontramos en Zaragoza. Una vez fue a ver a Miró y le llevó el libro, un libro de arte, ¿no? Y entonces le hizo en una hoja, pues le hizo un dibujo, esas estrellas que hacía Miró. La hoja esa la arrancó
y enseguida la ofreció para venderla. Había que alimentar 6 hijas, una sobrina y Josefa, y los que venían a comer a su casa, que era bastante gente. Imagínate, poetas, escritores, pintores, todos sin dinero. La Bonanova no era nada un barrio, era a donde se trasladaban pues los más locos de todos, entre ellos Antonio Fernández Molina y entre ellos Camilo José Cela y entre ellos Joan Miró. La casa de la Bonanova, donde vivía Antonio Fernández Molina y su familia, en los bajos de esta casa tenían también un gran jardín. Yo tenía un coche muy viejo, inglés, que rompió una pieza y no la pude conseguir y lo colocamos ahí en su jardín, y entonces eso lo usó durante muchísimo tiempo como escritorio. Era un espectáculo verle allí trabajar. También había un lavadero. En el lavadero, que era la habitación de los invitados, uno de los invitados fue Pere Gimferrer. Y en esa etapa, Pere Gimferrer estaba haciendo la mili en Palma, Mallorca, y muchas veces por no ir al cuartel pues se quedaba allí. Esta sensación de especie entre de zoco y de cueva de neandertales, que era la casa aquella, que era un disparate la casa de la Bonanova. Lo más divertido de todo era esa especie de coro griego de fondo, que eran las 6 niñas, ¿no? Que estaban y no estaban todo el tiempo, porque eran, como digo, una unidad. Eran niñas, haced esto, niñas, deshaced esto, niñas, venid, niñas, iros. Me cayó bien de un principio cuando nos conocimos y me presentaron, y pensé que sería un buen compañero de aventuras, en el sentido que lo vi súper preparado. Tenía la faceta de anticuario y todo el mundo que se compraba algo decía: a ver, Antonio Fernández Molina, que venga y me diga. Antonio, además de maestro, se dedicaba a las antigüedades. Estaba de acuerdo con un tendero de allí que iba por los pueblos a vender telas, y el tendero cambiaba telas por platos y jarras y objetos antiguos, y luego se los vendía Antonio, y Antonio se los vendía a un anticuario de Madrid, Murueco creo que se llamaba. Molina, verdaderamente, lo que me descubrió a mí fue el surrealismo, a Michaux, a Lautréamont, y yo quedé fascinado. Empezó a darme toques sobre el Daualset, que él ya conocía, y que algunos de Daualset, como Juan Eduardo Ciló, ya estaba publicando en la revista Papeles de Son Almadans. Y a través de él pues conocí a Quinovar, conocí a August Puig, y entonces, claro, mi mundo fue creciendo. Fue el descubridor de toda la literatura hispanoamericana, de la que yo creo, no lo quiero asegurar, pero me parece que todavía Seixi Barral no había publicado ningún libro de sudamericanos, de aquello del boom, y ya Antonio nos daba referencias. Molina me pasó un original, que es este que tengo ahora entre mis manos. Este original era Nombres y figuras de Alejandra Pizarní. Volví a leer el original y le dije que me interesaba para la colección La Esquina, que me diera el teléfono y la dirección de Alejandra Pizarní, y así hizo, y a partir de ese momento empezó toda una correspondencia con la poeta argentina, que hasta los días de su muerte. O sea, yo conocí a Alejandra Pizarní por Fernández Molina. En Mallorca, como en todos los lugares donde residió, Molina se convierte enseguida en un impulsor de todo tipo de actividades culturales y en un magnífico y generoso maestro para todos los que quisieran empaparse de sus conocimientos. Viene a mi memoria unas tertulias de Palma de Mallorca que teníamos en una taberna cerca del barrio chino. Una noche en una cena entre Miguel Brunet, el coleccionista Riera Bassa, y Yuri Ramis, se propuso: ¿por qué no nos reunimos cada miércoles? Tenía reuniones muy importantes con los pintores
en 2 o 3 cafés de Palma. Y era muy bonito todas aquellas reuniones entre coleccionistas y pintores. Esto, una cosa que me parece increíble e irrepetible, duró 5 años. La última exposición la hicimos en la Galería Kandinsky de Madrid. Organizamos, con su colaboración eficacísima, ¿no?, una exposición en Palma de Francisco Mateos, y tuvimos algunos incidentes con Cela, por ejemplo, que llegó la televisión para rodar la inauguración, pero la televisión no pudo empezar nada porque no había llegado todavía Cela, y hasta que no llegaba Cela allí no se movía nada. Siempre hablábamos de literatura, de poesía, de arte, y también, no también, sino yo creo que en casi todas las reuniones hablábamos la forma de echar al dictador que teníamos en ese momento en el gobierno de España. Pintores eran mucho mejor antes que ahora. Voy a explicarme. Cualquier artista plástico se metía un poco con Franco, como hizo Miró con su Ubu, y era famoso, era fantástico. Antonio Fernández Molina fue en aquellos años un personaje que no existía en el mundo. Yo creo que él lo creó, al menos en España, ¿no? Por decir un disparate, el equivalente de lo que supuso Andy Warhol en cuanto a dinamizador y a la vez dinamitador de una cultura, pues en cierto modo Antonio Fernández Molina también ejercía como tal. En Molina, las vocaciones de poeta y pintor fueron siempre unidas, aunque hasta entonces solo había utilizado sus pequeños dibujos de tinta china para acompañar textos o ilustrar alguna portada de revistas literarias. En Mallorca, entre los pintores, comienza a ser tratado como un igual, y eso le anima a organizar sus primeras exposiciones, eligiendo a Benito como compañero de aventuras. Vio todas las paredes de mi casa llenas de cuadros míos y dice, bueno, tú esto ¿quién lo hace? Digo, yo. Dice, y entonces dice, ¿por qué no hacemos una exposición juntos? Yo también pinto y esto. ¿Y dónde? Dice, pues vamos a Galerías Costa. Y Galerías Costa era la decana de las galerías de Palma, Mallorca. El sentirse dolido porque en su primera exposición en Mallorca no se presentara nadie de Papeles de Son Hermanas por parte de Antonio es un pecado de ingenuidad, porque es que en Mallorca nadie va a ningún lado. Y por eso precisamente es porque todas las iniciativas que hizo Cela y que hizo Antonio Fernández Molina se notaban tanto. Porque siendo Antonio un gran artista como era, nadie sabía que pintara, ni sus amigos. Sus dibujos y esto, pues me parecía como un entretenimiento, y los pintores, sin embargo, lo tomaban muy en serio y con mucha consideración. A 3 años seguidos hicimos en Galerías Costa exposiciones conjuntamente, a ir por allí los críticos y nadie sabía lo que decir de nuestra obra. El José María Costa dice que viene la crítica y dice que no sabe lo que decir, que vosotros sois escritores. Entonces tenían un concepto de la pintura que la crítica de Palma de ese momento, que era el año 68, que no lo entendíamos, ni Molina ni yo. Además de en Galerías Costa, en Barcelona, era pintor de varias galerías. Ahora recuerdo la Layetana. Antonio, que por una parte tenía esta especie de vertiente preecologista en una época en la que los ecologistas pues ni existían, le dio por comerse no sé qué cantidad de ajos crudos todos los días, con lo cual el ambiente en Papeles, cuando yo entraba ahí, me ponía los pelos de punta. Fue la razón por la que mi padre escribió un cuento que metió en Historias de España. Hay un personaje que es naturista, comienza comiendo solo ajos y termina comiendo solo barro, con lo que, claro, muere de una oclusión intestinal. Fernández Molina había comido de segundo plato hígado a la plancha. Y entonces, cuando llega el camarero a pedirnos qué postres queríamos, Fernández Molina dice, a mí que me traigan otro de hígado. Yo hice un trabajo y el título era, a Fernández Molina le sacan el hígado. Aquí en Puerto Cristo, en casa de un diplomático,
en que se comió pues una docena de huevos. Cuando íbamos por la Bonanova, recuerdo que a veces íbamos paseando por allí, recogía las hierbas del camino para luego hacer una ensalada y ya. Era una persona muy parecida en ese sentido a otro personaje que en Mallorca se guarda un recuerdo maravilloso del, que es Robert Graves. Cuando a Antonio Fernández Molina le dieron el premio Ciudad de Palma de novela en 1969, pues mi padre le organizó una cena con un montón de amigos para celebrarlo. El premio Ciudad de Palma, creo que el presidente del jurado era Camilo. Si no era presidente, era el jurado. Fernández Molina había ganado el premio Ciudad de Palmas en el año 69 y el primer libro que saco en la colección La Esquina es Un caracol en la cocina de Fernández Molina. Eran escritores los que participaban en esta colección, muy heterodoxos, muy surrealistas, muy locos. La colección de cuadernos La Esquina, se puede decir que la organizamos y la coordinamos Molina y yo. El nombre lo sacamos porque estábamos a las 5 de la mañana en una esquina de Palma de Mallorca. Molina era un gran admirador y estudioso de la obra de Miró. Ir a vivir a su mismo barrio era una oportunidad que no podía desaprovechar. Desde el momento en que Miró le abrió las puertas de su estudio, rara era la semana en que no se acercaba un rato a charlar con él. Curiosamente, en muchas ocasiones, sobre poesía. Le pidieron una entrevista que hiciera una entrevista a Joan Miró. Y Miró era muy difícil, un hombre muy difícil para conseguir una entrevista y que abriera su estudio. Un día pasando Miró, que siempre salía por las tardes a hacer un paseo por aquella zona, del estudio San Abrines, por la Bonanova y tal, se encontró con Antonio y formalizaron pues una entrevista. Y Antonio me pidió si yo podía ir de fotógrafo. Le pedí una cámara a Karin Jacobi, que tenía una cámara buenísima. Enseguida salió de su casa y nos llevó directamente a su estudio. Una vez allí, ya Antonio, hablando con él, yo muy silencioso, con la cámara detrás, sacando fotos. En esto Miró se levanta y me dice, Noy, ¿tienes buena luz para las fotos? Sí, le dije, maestro, tengo muy buena luz, no se preocupe. Dice, mira, ¿sabes qué? Te voy a correr estas cortinas, tendrás mejor luz. Y se levantó el hombre. Me impresionó su sencillez, su humildad de este hombre. Que se volvió a sentar con Antonio, siguieron con la entrevista, charlaron allí, yo qué sé, como una hora o más. Y después, entonces, empezamos a sacar fotografías del exterior de la casa, del estudio. Y Miró posando con Antonio. Después Antonio cogió la cámara, me sacó una a mí con Miró, que me llegaba por aquí a la cerilla. Y fue aquello todo pues magnífico, fue, vamos, único. Cuando voy a revelar el carrete no había ninguna fotografía. Antonio pues, vamos, fue un golpe para él muy fuerte y tuvo que recurrir a archivos para hacer este artículo en el periódico, ya que salió muy bien el artículo, pero sin las fotos con Antonio. Antonio Fernández Molina tenía entrada libre en el estudio y que fue bastantes veces. No entraba nadie, Pues mi padre. Tu padre fue de los pocos que entraron. Y sin embargo... Tu padre, Dupin, Redonc, Matisse, el hijo Pierre Matisse y yo varias veces. Es que para la gente de aquí era muy difícil tu padre. Él era muy libre, muy independiente y hablaba y decía las cosas que sentía y tal, y claro, esto a veces incomodaba un poco. Pero se le escuchaba cuando hablaba de arte y de literatura, por supuesto, y tal. Para él más, para hubiera sido más importante haber sido a Madrid en vez de irse a Zaragoza, para él. Era un personaje, Antonio, no pasaba desapercibido. Nos vinimos a Zaragoza cuando María Elena, la hija mayor, tenía que ir a la universidad y allí no había.
Y en Zaragoza teníamos a los Labordeta, que tenían colegio y que para nosotros fue gratis. Antonio no llegó nunca en Mallorca a demostrar su categoría, su talento y su personalidad. Creo que llegó a Mallorca, salió de Mallorca sin que nadie le conocía de verdad, ni el mismo Camilo. De los pocos artistas puros que he conocido en mi vida. Nadie ha sido tan puro, tan limpio, tan exquisito, a pesar de ese aspecto que la gente conoce de niño impertinente. Su concepción del poeta como el ser creativo por excelencia. Siempre reconoces una obra de Antonio Fernández Molina. Es auténtica, es como era él. Él apostó con una piscina donde no se sabía nunca si había agua o no había agua, y se echó a la piscina. Su llegada a Zaragoza, pues en cierto modo también incomodaba. Entonces yo creo que ha sido un gran incomprendido. Cuando hicimos una pequeña gira con la poeta Alicia Silvestre, recuerdo que le dio por hablar del hipotálamo de Garbancito. Vinimos a Zaragoza porque éramos muy amigos de los Labordeta, sobre todo de Miguel, y ellos tenían un colegio donde nuestras hijas estudiaron gratis. Pero él pensó que quería saber si él era capaz de vivir por su cuenta, y efectivamente, pues sí, vio que sí. Era un sabio que entendía muchísimo de cine, muchísimo de literatura, muchísimo de arte, y todo eso se refleja en un montón de ensayos. Nos ha enseñado mucho, ¿no? Y conforme vamos leyendo aquellos ensayos, que para eso están ahí, pues seguimos aprendiendo, que es de lo que se trata en definitiva. Vivió aquellos momentos en los que su palabra fue definitiva. Y pues nos descubrió a su solo a la cantidad de personas y de tendencias artísticas o literarias que se desconocían totalmente. Él fue una avanzadilla para la ciudad. Yo creo que fue un crítico, muy buen crítico y muy equilibrado en sus textos y ecuánime. Nunca fue, no fue tan duro en su crítica como lo podía ser luego a la hora de dirigirse él o de hablar en coloquios. Que a un escritor, amigo nuestro, no recuerdo muy bien, no recuerdo a quién se lo dijo, pero hizo un comentario que en ese momento me pareció muy divertido también, que le dijo: tú cada día te quieres parecer más a Balzac, pero para parecerte más a Balzac tienes que escribir más y ser menos cabrito. Fue un maestro. Me quedé huérfana cuando se murió. Él no solamente escribe, no solamente pinta, no solamente publica lo que escribe, no solamente expone en galerías lo que pinta, sino que además edita un sinfín de revistas para dar voz a los otros. A nosotros nos enseñó tu padre muchísimos caminos, muchísimas gentes, muchísimas escritores que aquí en Zaragoza los desconocíamos por completo y que luego con mucho tiempo la gente se quedó asombrada de que en aquellos años, por ejemplo en Papeles de un Almadán, se hablara ya de ellos, ¿no? Todo el mundo se quedó como muy asombrado y en realidad el que estaba haciendo los artículos era tu padre. Antonio Fernández Molina se salía de los aspectos convencionales de su época y lógicamente se reflejaba y se sentía próximo a artistas que también se habían salido de aspectos convencionales en su tiempo. Por ejemplo, hablaba muchas veces de Víctor Hugo, no solamente como literato, sino como pintor. Se agradece mucho cuando quien escribe y cuando quien habla de las exposiciones resulta pues que es alguien como Antonio, que porque él directamente conocía la obra de los artistas a lo largo de toda su trayectoria, o porque desde un punto histórico él había estado especialmente relacionado. Tiene un interés por llevar al público en general una serie de artistas que por entonces eran poco conocidos en España. Esto mismo se puede encontrar en los artículos que escribe en los años 60 en Hispanoamérica e incluso sus últimos artículos en ABC. Recuerdo que él me comentó la posibilidad de iniciar una colección de poesía o de prolongarla, porque ya había un par de números. Y yo le dije que aquello era muy difícil por cuestiones económicas, porque éramos muy jóvenes, porque, como es lógico, la poesía no se vende. Y él dijo: bueno, eso no tiene ninguna importancia.
Si uno quiere hacer algo, lo hace y luego ya se verá. Y gracias a eso, prácticamente se puede decir que gracias a ese consejo he hecho todo lo que he hecho hasta este momento. Me presenta Camilo José Cela, yo recuerdo que estuvimos comiendo un día con Camilo y gracias a tu padre yo publico 2 cosas en papeles en Armadans, que yo lo veía como un maestro. Antonio fue un pilar importante en la vieja galería del edificio Aida, porque fue él el que me presentó a Monpó, por ejemplo. Su capacidad creativa, cuando uno estaba al lado suyo, era como una bomba atómica. Se notaba, se sentía y de alguna forma te alimentaba también. Era de los que él tiraba, pero te empujaba también a que tiraras. No te preocupes, sigue adelante, no dejes de pintar. La obra viene de Dios, tiene un único destinatario que es Dios y por ende sus herederos somos sus hijos. A mí esas palabras me han llenado de ánimo, de fuerza, de estímulo para seguir superándome. Todo lo que de fácil hacía él la escritura, para mí es muy difícil, pero me encanta hacerlo, me encanta escribir. Así que él me debería ver como un aprendiz y yo creo que me animaba y me ayudaba y ya está. Sí, sí. Al grupo de poetas jóvenes que entonces estábamos, pronto él nos animó no solo a seguir en la literatura, sino a crear colecciones y a publicar, a hacer revistas, en fin, a realizar una actividad poética. En que fallece hay mucha gente que está con él ahí en ese momento, son chavales, son gente muy joven, pintores jóvenes, escritores jóvenes, poetas jóvenes, ¿no? Él era un ser humano de una calidad tremenda, ayudó al que pudo siempre, siempre, siempre. Antonio Fernández Molina procuraba divertirse creando y hacer lo que le daba la gana en todo momento. La metafísica, que a él le interesaba mucho, la mística, ciertas apreciaciones que a veces pasan desapercibidas para otras personas, el azar, todo esto tuvieron importancia decisiva en su obra. Tenemos las torres, que significan el poder, pero nunca una torre sin una cruz. Tenemos el hombre al otro lado de la vida. Casi siempre hay un muro, hay un jardín que los separa, la luna con cara de mujer, que es el símbolo de la creatividad, y por excelencia el pez. Cuando era niño en Alcázar de San Juan y paseaba con su cuidadora, encontró una alberca en la que habían echado peces de colores. Le fascinaron tanto los colores de los peces y los brillos de las escamas que acabó engaravitándose en la alberca mientras que la cuidadora pelaba la pava, que se sigue diciendo, con algún militar de la época. Cuando se dieron cuenta, Antonio estaba dentro de la fuente, prácticamente medio ahogado y con las manos llenas de peces, gritando cosas ininteligibles. Esta situación lleva a Antonio a incorporar a los peces y al mundo del color en la mayoría de su obra. Tú te asomas a esa ventana para ver la realidad, para ver el paisaje que él pinta, ves muchas cosas y lo reconoces, no son todo eso que tú reconoces. Son Antonio Fernández Molinas, son todos esos árboles y esas nubes que él lleva en su cabeza. Es un niño soñador que se ve en toda la simbología que él utiliza a lo largo de la obra, las torres de las iglesias, los grandes fruteros llenos de comida, las manos y los cuellos cercenados. Era como un director de cine que pone en movimiento desde la sombra, la gamba, la mosca, la teja, el paraguas y la manzana. A todo lo hacía vivir, a todo lo hacía bailar, con una poética y con un hacer literario indiscutible. Para tener una visión global de la personalidad de Fernández Molina es necesario no prescindir, si se estudia su obra pictórica, no prescindir de la literaria, si se estudia sobre su teatro, no prescindir de la poesía ni de las novelas. Creo que forma un todo. La evolución de Antonio es que no tiene nada tampoco de convencional. Hemos de tener en cuenta que Antonio, por encima de todo, es poeta. Y todo lo que él hace
forma parte del resultado de un acto creativo poético. Su obra literaria, que quizás sea la obra más importante de Antonio, Un león en la peluquería, La liebre mecánica, Las aventuras de Roberto G. Por una parte era un escritor a contracorriente y por la otra pues le hubiera gustado que su trabajo, y en otra sociedad seguramente se hubiera valorado así, su trabajo se reconociera como trabajo honrado, dignísimo y además superior a los demás, porque es un acto creativo que a pocos les es dado realizar. Yo admiraba la capacidad constante de creación de Antonio. Tiene una gran curiosidad. Entonces, el mantenerte adulto con esa gran curiosidad y llegar ya a una persona madura y seguir buscando, investigando, no creerte que lo sabes todo y arriesgarte a hacerlo mal y volver a empezar, a mí me parece que eso es maravilloso y que son los grandes creadores los que lo hacen. Sus musgos son aforismos, pero son personales, sus obras de teatro tienen elementos del movimiento pánico del postismo, pero son Fernández Molina, sus sonetos son Fernández Molina y su obra pictórica también es Fernández Molina. Cuando esto se da en un autor y en un artista es cuando podemos decir que su obra equivale a todo un universo pictórico, literario, que es él. Cuando Miguel hace despacho literario, lo nombra redactor jefe a Antonio. Dije que había traducido una novela visual de Guillem Viladot. Le dije, también era una temeridad por mi parte, le dije que era la primera novela visual que se había publicado en España. Después conocí su obra, El león recién salido de la peluquería, que fue evidentemente 3 o 4 años antes, fue publicada 3 o 4 años antes que la de Guillem Viladot. Lo incluí en un diccionario, que es un diccionario muy importante, el más importante que habrá en España, de literatura, que fue el que hizo en los años 90, el que coordinó Ricardo Gullón. Entonces, introduje yo personalmente una voz que era la voz de Antonio Fernández Molina, que no estaba en la planificación original. Y como no llegó a sus oídos, pues se lo dije un día, digo, pues sabes que te he incluido en este diccionario, y me dijo, y esto va muy acorde, es muy coherente con su personalidad y con su forma de ser, pues dijo, pues claro que sí, ¿cómo no voy a estar yo en un diccionario de literatura? Tenía razón, pero si no lo hubiera incluido yo, no hubiera figurado. Yo quería hacer la primera aproximación a la bibliografía suya. Hicimos una exposición en la Biblioteca General de Aragón, una adaptación de teatro de unas piezas de Cejunta y Gamuz. Se estrenó en el Teatro del Mercado de Zaragoza con una apuesta estupenda. Hizo además Antonio un fondo decorado precioso y luego posteriormente lo llevamos a Madrid. Expuso en la Galería Provincia de Zaragoza, que le compré la primera obra, ¿no? Y decidimos hacer una primera colaboración en una edición de Aguafuertes que hicimos, y hicimos una carpeta que se llama Paseos, con una tirada de 25 ejemplares y 4 grabados por carpeta. Antonio iba a Madrid a menudo y hacía cosas, y se puso en contacto con Juana Mordó. Hablar de Juana Mordó en Madrid era lo más. Conseguimos que Antonio expusiera en Juana Mordó en Madrid. Sí, Antonio me llamó un día para que fuera a Zaragoza para seleccionarle la obra que tenía que presentar en Madrid en la Galería de Juana Mordó. Fui a Zaragoza y allí conocí a Juana Mordó, que en esos días estaba por allí para otros asuntos, con otro galerista, creo que era Pepe Rebollo. Me fui a Madrid a ayudar al montaje, y yo creo que fue una experiencia fantástica, tanto para Antonio como para mí. Una de sus satisfacciones cuando estaba en Zaragoza era sus viajes a Berlín con su amigo Gustavo, pintor, y allí hizo varias exposiciones y tuvo bastante éxito. En Zaragoza hizo una exposición muy bonita que preparó Cristina Gil en la Alfajería, de obra gráfica, que quedó preciosa, muy bonita. La patafísica, según Alfred Jarry, es la ciencia que se ocupa de las excepciones, como por ejemplo, pues propio Antonio Fernández Molina. Que fue Fernando Arrabal
quien le dio la noticia a Antonio Fernández Molina de que lo nombraban miembro de la Academia Patafísica. Esto fue algo que a él le hizo mucha ilusión, le gustó, le pareció muy merecido también porque había sido una de las personas que más había escrito y desde una más temprana época sobre el movimiento patafísico y sobre Alfred Jarry. También recuerdo que estaba en su casa cuando recibió el carnet de la Academia Patafísica y que aunque esto fue en el año 99, cuando estábamos, nada más recibirlo había un espacio para insertar la foto, una fotografía. Y estuvimos hablando de qué fotografía incluir y al final él decidió poner una de cuando él era estudiante de bachiller del año 44-45, lo cual le daba más gracia a la cosa porque, claro, el carnet era del año 99, sin embargo la foto pues representaba a un Fernández Molina adolescente. La relación entre Miguel, Marcos y Antonio, muy buena, se entendían muy bien, papá le aconsejaba, además él escribía de los pintores que exponían en su galería e incluso Antonio hizo también una exposición en su galería. Cuando el príncipe de Asturias vino a Zaragoza, nosotros teníamos un viaje preparado a Sevilla que nos habían pagado las hijas y no pudimos estar, pero teníamos invitación para todos los actos y después le regalaron un cuadro de Antonio. Fue precisamente aquí, en una exposición que hicimos en su homenaje y que tenía como pretexto los 60 años, creo que eran, del nacimiento del postismo. Después de su muerte, en el Paraninfo, el Ayuntamiento, la Diputación de Aragón y la Universidad le hicieron una exposición con toda su obra, libros, objetos, pinturas, en fin, todas las cosas en las que había trabajado, que quedó bastante completa y bastante interesante. Este niño soñador, al que así llama Carlos Edmundo de Ory, soñó también con dejar un momento permanente en el pueblo en el que había nacido, y en él cuenta con una calle, que es esta en la que estamos, a su nombre, siendo también hijo predilecto de Alcázar de San Juan. Homenaje que le hemos hecho también posteriormente en el Día Internacional de la Poesía en Fraga, que lamentablemente, aunque él lo sabía que se lo hacíamos, pues falleció antes de poder disfrutarlo, y de esa estrella que luce en el cielo con su nombre y que a él le hacía muchísima ilusión. Espléndido acto que se hizo en Alagón para ponerle nombre a la Casa Cultural y hacer de ahí un lugar de estudio de su obra y bueno, un proyecto maravilloso que espero siga adelante. Era un hombre que lo que hacía era lo que sentía, lo que le andaba por el cerebro, por el corazón y por las tripas. En esta ciudad no hubo medios de comunicación que supieran aprovechar el conocimiento tan enorme que tenía. La independencia y la libertad no se perdonan. Fue un placer, un gran descubrimiento. El artista de Zaragoza, el artista del paisaje de la ciudad. Era una pura luz. Este hombre en el pasillo me tiró un beso así. Y dije, te despides como un poeta. Dice, hasta la eternidad.